En concordancia con lo que veníamos conversando acerca de la situación de los venezolanos y las implicaciones, pues voy a presentar lo que es la última parte de la presentación que tiene que ver con el estatuto temporal que recientemente ha publicado el Estado colombiano y que beneficiaría directamente a los venezolanos. En este estatuto hay dos perspectivas, ¿no? O deberíamos verlo desde dos perspectivas. Uno, de cómo beneficia a los venezolanos, los requisitos, de qué se trata, quiénes podrían ser beneficiarios directos, y una segunda parte que tiene que ver cómo lo va a asumir la población o los ciudadanos del Estado receptor. Eso es muy importante y creo que lo debemos tener en cuenta porque pues eso incide directamente en lo que es el tema de los venezolanos específicamente en Colombia. Además, va a haber una última parte de esta presentación que tiene que ver con unas consideraciones finales acerca de todo lo que es el proceso migratorio venezolano y que ustedes habían venido viendo desde la primera parte. Y también, por supuesto, algunas recomendaciones generales a los países que desde las organizaciones se pueden hacer en forma de incidencia y por supuesto también recomendaciones muy específicas tanto desde Venezuela como directamente desde las organizaciones. Igual les repito, pues están mis redes sociales, mis correos electrónicos para cualquier duda, pregunta acerca de este tema que yo les he presentado, tanto en la primera parte como en la segunda. Como se venía exponiendo desde la primera parte, aquí hay algunas de las razones por las cuales el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos es absolutamente pertinente o las consideraciones que hizo el Estado colombiano para la publicación de este estatuto, ¿no? o la puesta en vigencia, por supuesto, de este decreto. Primero, Colombia se ha convertido en el mayor receptor de venezolanos, no solo en la región, sino también en el mundo. De hecho, comparado con países, por ejemplo, como Turquía, que es uno de los principales receptores de la migración siria, por ejemplo. El crecimiento de la cantidad de venezolanos en condición irregular. Como ustedes verán en esta infografía que tomé de Migración Colombia, pues no solamente vemos el incremento acelerado de la migración de venezolanos en unos años, sino que además ha superado la cantidad de irregulares con respecto a las personas que están con un estatus regular. Ya como lo veníamos comentando desde la primera parte, el incremento de los venezolanos en condición irregular se debe, pues, por supuesto, al tema de la pandemia, donde la migración clandestina o irregular o por pasos no habilitados se ha convertido en una tendencia porque los venezolanos necesitan seguir saliendo del país a pesar del COVID-19. Además por todas estas, digamos, muros jurídicos de los que yo mencionaba en la primera parte, las visas, los documentos que piden, la cantidad de dinero y por supuesto por la vulnerabilidad de origen con la que salen los venezolanos. No tienen el dinero, no tienen los documentos. Entonces, bueno, digamos que la irregularidad se ha convertido en una tendencia en más de 3 millones, como se exponía en la primera parte, y en el caso de Colombia llega casi a 1 millón con esta cifra que es de enero del 2021. Hay una necesidad desde el Estado colombiano de información, centralización y caracterización de esa población. Es decir, estamos hablando de personas que necesitan ser caracterizadas. Siempre pongo el ejemplo de cuando el médico nos da un diagnóstico, necesita saber exactamente qué tenemos, o cuando vamos a entrevistar a una persona que cumpla con un determinado perfil de trabajo, necesitamos saber quién es, dónde ha trabajado, qué funciones tiene o qué funciones ha cumplido, para saber, bueno, con el recurso o con qué capital humano en este caso disponemos, ¿no? Es necesario saber las condiciones en las que están los venezolanos en Colombia, dónde viven, a qué se han dedicado, dónde están ubicados de alguna manera, y creo que centralizar esa información es importante, ¿no? A pesar de que, o a pesar no, aun cuando Migración Colombia pues ha hecho un esfuerzo importante por mantenerse actualizado en cuanto a estas cifras. Es una medida que no es transitoria, está dirigida directamente a población de venezolanos, es decir, habían decretos, comunicados para resolver casos muy específicos, pero esta es una medida que pues de alguna manera incluye en el mediano y largo plazo a los venezolanos, porque en principio está pensada para que dure 10 años.
pues significa evidentemente un mecanismo de integración, de protección de sus derechos y disminuir la vulnerabilidad. Creo que una de las grandes lecciones que nos ha dejado justamente el COVID-19 es mirar cómo disminuir la vulnerabilidad, empoderar al migrante, que lo comentaba yo un poco en la primera parte de esta presentación, representa al final para los estados o deriva para los estados en un descargo, si se quiere, porque estas personas estarían bancarizadas, estarían con una identificación, pues habría menos casos. Esto no significa que los disminuya de inmediato, de que puedan ser, tengan un contrato laboral fijo, puedan pagar sus viviendas, puedan pagar su salud. Al menos este es el objetivo final. Y bueno, eso hay que tenerlo claro, ¿no? Vamos a ver cómo es la implementación, qué es lo que pasa, quiénes van a ser los primeros beneficiarios, cómo va a ir transcurriendo esto, pero en teoría significa un importante precedente en cuanto a temas de integración, protección de sus derechos y disminución de vulnerabilidad. Aquí el estatuto temporal tiene varios puntos y creo que en la primera parte ya hablábamos de alguno de ellos. Primero, se trata de un registro único de ciudadanos venezolanos, administrado o la administración va a estar dirigida por Migración Colombia, ¿no? La vigencia en teoría sería de 10 años, pero en el parágrafo del artículo 2 dice que, bueno, que el gobierno podía prorrogar o dar por terminado en cualquier momento efectos por la facultad de discrecionalidad que tiene en materia de relaciones exteriores a este estatuto. Es decir, que puede prolongarlo por más tiempo porque, ojalá que no, la situación en Venezuela se mantiene de aquí a 10 años o podría digamos, ponerle fin en cualquier momento por razones que quedan a discrecionalidad del Estado colombiano. Entonces, este parágrafo deberíamos tenerlo en cuenta, que está en el artículo 2. En el artículo 4 está el ámbito de aplicación, es decir, que a partir también incluso lo que dice el artículo 6, los venezolanos deben cumplir con alguno de estos requisitos. En principio, o los dos primeros requisitos que están en el artículo 4, corresponden sobre todo a la población que está actualmente de forma regular, los que tienen permiso temporal de permanencia, algún tipo de salvoconducto, bien sea por el tema del COVID, razones humanitarias o porque ha pedido algún tipo de solicitud de refugio. Y el 3 y el 4 se refiere específicamente a los venezolanos que están en condición irregular, ¿no? Es decir, aquellas personas que estando en condición irregular hayan estado en Colombia hasta el 31 de enero de este año, del 2021, o que ingresen al territorio colombiano de manera regular, que sabemos que actualmente, por ejemplo, y aquí hay que ponerle, digamos, el foco a este último punto, lo pueden hacer por avión, cosa que no es posible desde Venezuela directamente, o a través de pues la frontera terrestre, pero sabemos que está cerrada desde el lado colombiano y venezolano también. En el caso colombiano hasta junio de este año, y bueno, tendrían que aplicar a un mecanismo de corredor humanitario por razones muy específicas, pero digamos, toda la cantidad de personas, de venezolanos que siguen saliendo actualmente del país, pues podrían estar en riesgo de no ser beneficiarios de este estatuto por la condición 4. En cuanto a la condición 3, pues, ¿cuáles serían esos requisitos? ¿No? Yo lo mencionaba en la primera parte, pero lo quiero volver a mencionar como para llevar todo un hilo de la presentación. Estamos hablando de que la persona tiene que demostrar que estuvo el 31 de enero. Desde Migración Colombia se ofrecen alternativas, que haya usado el sistema de salud antes de esa fecha y quede como la constancia, que por ejemplo sean padres de niños que están en el sistema educativo y se pruebe que esos niños fueron inscritos por sus padres y antes de esta fecha y por eso, bueno, han estado en Colombia y conviviendo en Colombia. Pero también mencionaba el caso de que se le hacía la pregunta al señor de Migración Colombia o al director, cómo las organizaciones en terreno podían ayudar a facilitar algún tipo de constancia, porque bueno, habían atendido a esta población, porque esta población había sido beneficiario y estaba en condición irregular en Colombia. Él dijo que por el momento eso no era una consideración, que ya desde que se comience a aplicar, que lo vamos a ver unas láminas más adelante, pues se encontraría como el mecanismo. Eso yo creo que el punto 3 puede significar para los que estaban en Colombia hasta esa fecha, pues
un obstáculo o para no ser beneficiario del estatuto o una dificultad para conseguir este requisito, pero en todo caso tenemos que esperar la aplicación, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay dos parágrafos también en el artículo 4, dice que el gobierno puede dar por terminado otra vez de forma discrecional en cualquier momento y los que estén en el numeral 3 deberán aportar una prueba sumaria idónea de su permanencia en Colombia. Y es muy importante, que además lo dice en el artículo 6, esto no modifica su estatus migratorio. Estamos hablando de un estatuto temporal que es progresivo, cuyo objetivo final es que la persona obtenga su residencia permanente, pero que la aplicación o la inscripción a este no significa que va a ser otorgado, ¿no? Entonces allí yo creo que hay un punto importante. Pues bueno, aquí lo que tenemos son los requisitos para ser incluidos en el registro, digamos, encontrarse en alguna de las condiciones establecidas en el artículo 4, ya hablamos del PEP, de algún tipo de estos permisos que ha establecido Colombia, el salvoconducto o haber estado en Colombia antes del 31 de enero, entrar por una vía regular. Se supone que este último aspecto tiene que ver con reducir la vulnerabilidad por el paso de vías irregulares o trochas, pero al mismo tiempo nosotros tenemos que tener claro que digamos, la situación de emergencia que vive Venezuela y muchas de estas personas que están saliendo no puede esperar. Entonces allí es un punto para hacer incidencia tanto ante la Autoridad de Migración Colombia como para el tema de la apertura de las fronteras. O mecanismos para que los venezolanos puedan pasar y ser beneficiarios efectivamente de este estatuto temporal, ¿no? Dice que presentar su documento de identificación vigente o vencido, puede ser el pasaporte, la cédula o el permiso especial de permanencia, esto en el caso de las personas que están vía irregular, y para los menores de edad, el pasaporte, el acta de nacimiento, cédula de identidad y permiso especial de permanencia. Aquí no queda tan claro si el acta de nacimiento tiene que estar apostillada. Si es así, esto podría ser un obstáculo, ¿no? Pero en todo caso, estos son los requisitos. Debe presentar una declaración de que quiere estar en Colombia y autorizar la recolección de sus datos biográficos, demográficos y biométricos, que se va a hacer sobre todo en la primera parte y se va a comprobar en la segunda. Pues el artículo 11 y en tanto sus parágrafos 1 y 2 nos habla de la naturaleza jurídica. Como les decía, es un mecanismo de regularización migratoria que pretende que el paso final sea justamente pues darle a los venezolanos la residencia permanente y por supuesto que puedan ser integrados, ¿no?, en la parte contrato laboral, sin que esto afecte sus derechos y bueno, tras el cumplimiento del ordenamiento jurídico colombiano, ¿no? Lo primero, el parágrafo primero dice que permitirá al venezolano acreditar su permanencia en Colombia y pues los efectos de la acumulación del tiempo requerido para pedir su visa tipo R, que es ya una visa más permanente, pero bajo las condiciones establecidas en el Ministerio de Relaciones Exteriores bajo un acto administrativo. Y los titulares del PEP pueden acreditar este documento en los términos y condiciones establecidas en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, bueno, digamos aquí un poco el término de aplicabilidad o naturaleza jurídica que esto tiene, que al final va a derivar en la permanencia permanente en la residencia permanente de estos venezolanos, ¿no? En el artículo 12, pues, de alguna manera se exponen los requisitos. Dice estar incluido en el registro único de migrantes, o sea, esto es para la aprobación, esto sería más como para la fase de que te puedan otorgar el estatuto. Debe estar incluido en el registro único de migrantes, que es el que se hace en la primera fase, no tener antecedentes penales, administrativos o judiciales, no tener investigaciones administrativas migratorias vigentes, no tener en su contra una medida de expulsión o exportación y no tener en curso investigaciones en condenas. Porque si esto es así, pues claramente no va a poder apostar por el estatuto temporal y podría ser de alguna manera pues causa de que se ha expulsado del territorio colombiano. Por eso es que este estatuto se diferencia de un estatus de refugiado donde el principio de no devolución está absolutamente contemplado, ¿no?
Dice el cumplimiento, esto es muy importante también que le prestemos atención, el cumplimiento de totalidad de estos requisitos no es garantía de su otorgamiento, otra vez vuelven al punto, ¿no? Y bueno, está facultad discrecional de la autoridad migratoria y del control migratorio y de extranjería. Son puntos a los que tenemos que ponerle atención. El tema del acta de nacimiento, si tiene que estar apostillada, cuál es el fin último, lo diríamos acá, y aquí es como la segunda fase que tienen que cumplir los venezolanos, pero con todo y eso la aprobación no está clara, no está definida o no necesariamente tiene que ser otorgada, y creo que son puntitos que debemos tomar en cuenta para analizar este estatuto. La unidad administrativa especial es Migración Colombia, como lo dije desde el principio, no equivale a un estatus de refugiados o de asilo. La vigencia del permiso es hasta el último fecha, digamos, hasta el último día de vigencia del estatuto y no será prorrogable. Ya sabemos que esto tiene de alguna manera está a discrecionalidad del Estado. En el artículo 15 dice cómo podrá hacer la cancelación de este permiso si encuentra infracciones en el ordenamiento jurídico. Otra vez vuelve a ser insistente, incurrir en infracciones migratorias, por ejemplo, en alguno de los conversatorios que ha hecho el director de Migración Colombia, si la persona presenta información falsa o se cree que la información es falsa, ¿no? Entonces allí habría que, sobre todo pues todo lo que se teje alrededor de la población venezolana, de hacerle falsas promesas o de cumplir, por ejemplo, con el requisito de comprobar que estuvieron en Colombia. O sea, allí el término de información a los venezolanos es crucial, de que las organizaciones puedan brindar la información adecuada, los puedan asistir en todo el proceso y ser muy vigilantes de la aplicabilidad, ¿no? La Unidad Administrativa Colombia es la que, digamos, puede considerar la presencia es inconveniente por un tema de seguridad, que esté ausente del territorio colombiano por un periodo superior a 180 días continuos, contar con información de las autoridades extranjeras donde se considere que es inconveniente para la seguridad nacional. Entonces, bueno, digamos, estos son como los aspectos por los que pudiera ser cancelado esto, ¿no? Dice, se realizará mediante un acto administrativo donde no procede recurso alguno sin perjuicio de las administraciones judiciales o que haya al lugar, ¿no? Lo que se entiende de allí es que probablemente esto no pueda ser apelado, igual pues aquí habría que darle como más un matiz jurídico para entender muy bien este parágrafo, pero es lo que se deriva de allí. El ciudadano venezolano que sea titular de un permiso no podrá contar con ningún otro permiso. Aquí la idea es como centralizar toda la información, como yo decía al principio, y que haya como una sola base de datos, un solo tipo de permiso, en este caso el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes. Y en el caso, por ejemplo, del salvoconducto, por el tema de la solicitud de refugio, pues se cancelará uno de los dos, es decir, puede estar con el estatuto temporal o con la condición de refugiados. No puede, digamos, que estar en ambas cosas, además es excluyente, ¿no? Desde el punto de vista de la naturaleza de cada uno, porque puede salir, ir a Venezuela, no puede ser sujeto de deportación. En el cambio, en el tema del refugio, pues tienes que mantenerte en ese país, no puedes volver a Venezuela porque se supone que allí tu vida corre peligro, y por supuesto el principio de no devolución no es una opción en ningún sentido, porque se supone que la vida de la persona está en peligro, al menos ese es digamos, el espíritu del tema de la solicitud de refugio. Las disposiciones finales del decreto, igual lo dejo al final en las referencias. Bueno, el tema del salvoconducto y la vigencia, el régimen de transición del permiso especial de permanencia y, bueno, sobre las obligaciones del migrante, ¿no? Primero, que otra vez cumplan con el requisito 4 del presente estatuto, deben incluirse en la primera fase, que es el registro único.
estarán sujetos a procedimientos administrativos, sancionatorios y las consecuencias a que haya lugar. Aquellos que se encuentran en el registro único temporal y pudiendo acceder al permiso temporal y no lo hicieron, están sujetos a procedimientos administrativos, es decir, todos deben unirse a este tema del registro y posteriormente al permiso de protección temporal. Previo a la terminación de la vigencia del estatuto, pues el migrante venezolano debe tramitar una visa, o ese debe ser el objetivo final, es decir, usted tiene esto, pero cuando se termine el proceso usted tiene que optar por la visa, ¿no? Por eso en teoría tiene una duración de 10 años. El migrante venezolano que a la fecha de terminación no hiciera el tránsito ordinario estará en condición irregular y por lo tanto medidas sancionatorias. Por eso, insisto, no es lo mismo que un refugio y estará sujeto a su deportación y devolución. En conclusión, ¿qué podemos derivar de la lámina anterior y de esta? Que los venezolanos deben hacer el registro en primera instancia, que ya vamos a ver las fases, es un registro primero a través de internet y posteriormente debe entonces ir a la segunda fase, que es mirar si cumple con los requisitos para entrar en el permiso de protección temporal. Como última fase, antes de que termine la vigencia de este recurso, debe obligatoriamente apelar por una visa. O sea, ese es el objetivo que tiene el Estado colombiano con esto. Todo el venezolano que no se inscriba, que esté en Colombia y que además por una parte haya entrado después del 31 de enero por vía irregular, puede estar sujeto a sanciones y además no puede estar, o sea, no puede pedir este permiso de protección temporal. Eso por una parte. Por otro lado, aquellos que no hayan hecho digamos que no cumplan este requisito o que no se hayan acoplado a este sistema, pues también estarán de forma irregular cuando se termine el procedimiento y estarán sujetos a deportación o a que salgan del territorio colombiano. Entonces yo creo que es muy importante informar a cada rincón donde estén los venezolanos. Migración Colombia se ha comprometido de alguna manera a que esto llegue, pero creo que allí el trabajo de los medios de comunicación, la incidencia de organizaciones regionales que estén en Colombia, a través de redes sociales, y eso lo voy a poner en las recomendaciones, y también a través de medios no convencionales, informar a la población venezolana que además se pueda beneficiar de esto y que sepa que si no va a incurrir en una irregularidad. Y digamos que estas son como de las debilidades que tiene el estatuto, a pesar de que significa un hecho sin precedentes, a pesar de que significa un tema de integración, pues tiene estos condicionamientos para su cumplimiento. Aquí entonces vemos los procesos de ejecución, ¿no? En la primera fase, que se va a ejecutar dentro de un par de meses, en mayo, va a ser virtual. Para eso necesitas un celular, una computadora, una laptop, y va a estar por un medio de 2 años, ¿no? Entonces aquí podría haber una primera barrera. ¿Qué pasa con los venezolanos que están en zonas rurales o en remoto o que no tienen acceso a tecnología? Creo que allí, aunque Migración Colombia tiene toda la intención de prestar información, ayuda, aquí es necesario pues bueno, se le dé un apoyo adicional a los venezolanos, y creo que las organizaciones podrían hacer, sobre todo las que están en terreno, podrían hacer un trabajo allí para que no quedaran en esta fase virtual fuera, a pesar de que va a durar 2 años, ¿no? La segunda fase se va a hacer en septiembre del 2021, es presencial, es como que le dan una fecha y una hora para que los venezolanos puedan ir a consolidar su información, se va a tomar una foto, huella, va a ser todo este registro biométrico y por supuesto la presentación de los requisitos, ¿no? Y la fase 3 en octubre, que ya aquellos que hayan pues de alguna manera obtenido este permiso de protección temporal, pues se les entrega su identificación. Como verán, los venezolanos que en principio, o por lo menos desde lo que yo analizo, podrían cumplir estas fases, incluso en este tiempo, podrían ser los venezolanos que están regulares. O sea, que este primer grupo de más de 700.000 personas podrían ser los primeros beneficiarios. Hay que ver con
con qué tanta celeridad los que están irregulares por las condiciones que deben cumplir, por los requisitos que deben presentar, qué tan rápido podría ser la inclusión en la segunda y tercera fase, ¿no? Cada venezolano registrado pasará por un proceso de validación y verificación de datos e información, poco para revisar, como yo decía, cuál es el perfil, el estatus, las características, y bueno, está ese tema allí de la discrecionalidad, si otorgar o no el permiso de protección de migrantes. Está el tema de la identificación biométrica, que es en el segundo fase, bueno, pues la entrega del certificado si es aprobado, ¿no? Es absolutamente gratuito, ejecutado por Migración Colombia. Sin embargo, obviamente este tema de lo gratuito, sabemos que buscar los papeles, sacar las copias, trasladarse, o sea, allí puede haber algunos costos, pero bueno, a nivel de lo que es la institución va a ser absolutamente gratuito. ¿Cuáles son los temas desde mi perspectiva que yo veo que hay que pues analizar? Porque como les dije en la primera parte, yo voy a dar más una visión sociológica, más de cómo repercute en los venezolanos, que quizás jurídica, ¿no? Desde el punto de vista de derechos humanos, y lo quiero dejar claro para, pues bueno, para que ustedes profundicen ya con abogados desde el punto de vista jurídico, ¿no? Mira, las reflexiones en principio serían que efectivamente se trata de una regularización progresiva y colectiva, es decir, no se otorga inmediatamente, pero apunta hacia un régimen ordinario de permanencia, que esto de alguna manera pues representa una ventaja con respecto a cómo están los venezolanos actualmente. Los tres grupos de población objetiva son los migrantes regulares, que ya están identificados, han tenido contrato, tienen algún tipo de permiso, sobre todo los de permiso temporales, los de salvoconducto, etcétera, porque bueno, habrá venezolanos que tienen su visa y que podrían apelarse, pero tendrían que estar con este estatuto. Los venezolanos que ya estén en Colombia hasta el 31, y los que no están en Colombia pero pueden llegar, excepciones de corredores humanitarios, avión, cuando se abran las fronteras, que tienen 2 años para esto, porque desde la autoridad colombiana se dice, bueno, yo sé que hay una celeridad por salir, pero no usen pasos irregulares, tienen incluso hasta 2 años, sí, 2 años, pero ¿qué significan para los venezolanos 2 años, no? Eso creo que es una pregunta que debemos hacer. El estatuto es diferente a un refugio. En el refugio la persona, ¿por qué? Porque el estatuto dice que la persona puede desplazarse y volver a Venezuela, porque puede estar sujeto a deportación y no alcanza el nivel de vulnerabilidad contenida en esta definición. O sea, ellos asumen que están irregulares, pero que no tienen, digamos, esa necesidad de protección que sí abarca un estatus de refugiado. Entonces, ustedes como organizaciones que trabajan en Colombia o con venezolanos en Colombia deben saber que es irrisorio el número, y ya lo vimos en la primera parte, de aprobación de refugios, pero en Colombia es una cosa realmente inaceptable. Los venezolanos, como vimos en la primera parte, no están bien informados sobre la condición de refugiados. O sea, allí hay un tema que habría que analizar, y que incluso esta caracterización que sacara Migración Colombia, vamos a ver si está disponible para el resto de las personas que analizamos la migración de venezolanos y las organizaciones, podría arrojar que muchas de estas personas, pues, si bien podrían ser beneficiarias de este mecanismo de protección, serían más idóneo otorgarles un refugio. Pero como yo les decía desde la primera parte, esto, digamos, es una responsabilidad que tienen que asumir los estados, que no sabemos, con todo y la buena intención, insisto, que hay desde el Estado colombiano, y lo que el precedente de este estatuto temporal de protección significa. No sé si todos están dispuestos a asumir esa responsabilidad que son la población refugiada. Ventajas y desventajas que tiene, pues es un mecanismo sin precedente en Colombia y la región. Creo que otros países deberían estar más vinculados hacia cómo integrar a estos venezolanos, cómo darles algún tipo de protección, de refugio, de incluirlos social, económicamente. Es un beneficio para el migrante y también, por supuesto, para el Estado receptor. Caracterizar esta población es vital, saber quiénes son,
con qué contamos, para qué sirven, esto desde el punto de vista del Estado receptor, ¿no? Centralizar en un solo registro a todo lo que es la población venezolana es sin duda un mecanismo de inclusión y adelanta muchísimos pasos para disminuir la vulnerabilidad. En cuanto a las desventajas, pues que no tiene las características de refugio y por tanto no incluye la protección de este mecanismo. Hay mucha discrecionalidad de la autoridad migratoria en tiempo, en duración, en otorgamiento. No es automático, ya vimos que tiene varias fases, pero dependiendo del nivel de información y de opciones que tengan los propios venezolanos, sobre todo los irregulares, pues no sabemos si se va a tardar pedirlo en mayo, luego en septiembre y en octubre como lo vimos lineal. Yo no creo que toda la población pueda hacerlo de esta manera. Si bien está dirigido a los venezolanos, la población irregular puede no beneficiarse inmediatamente o quedar fuera por alguno de estos requisitos y no se considera el cierre actual de frontera, que desde Colombia es hasta junio, no sabemos hasta cuándo va a ser el de Venezuela, la crisis humanitaria compleja que no permite a los migrantes esperar y por tanto no podrían beneficiarse de este estatuto. ¿Cuáles son las recomendaciones que yo doy en torno exclusivamente a este estatuto? Primero hay que monitorear la información para que llegue a todos los venezolanos en Colombia que puedan beneficiarse. Como digo, aquí es generar alianza, articulación con la población que están en terreno, sobre todo en remoto, en zonas rurales y donde se sabe que podría haber mayor población irregular, ¿no? Evaluar qué mecanismos de apoyo se pueden implementar desde las organizaciones en Colombia para el registro electrónico, el cumplimiento de requisitos y sobre todo en el caso de los venezolanos irregulares. Ejemplo, ¿cómo pueden hacer para constatar su presencia en Colombia hasta el 31 de enero del 2021? Este requisito creo que es el que más me hace ruido y deberíamos ponerle como mucho la luz. Observar cómo se genera el proceso de implementación y documentar qué está pasando, cuáles son los principales problemas que ven los venezolanos en este registro, tanto los irregulares como los regulares, ¿no? Porque es muy importante documentar este proceso para poder hacer el trabajo de incidencia, para llevar estas denuncias a la autoridad migratoria, ¿no? Y ser voceros ante la autoridad. Asistir y acompañar el proceso desde redes sociales, por supuesto, o sea, hay mucha información, eso lo podemos hacer desde Venezuela, en las organizaciones en Colombia, a través de radios locales y televisiones locales, o sea, que se pueda conseguir algún tipo de financiamiento o alianzas con ACNUR o organismos internacionales para poner la información al servicio, pero también a través de mecanismos alternativos, visitar a las comunidades y darles información, cartelera, papel bond, esto que llamamos el boca a boca, o sea, donde las personas no tengan televisión, radio, redes sociales, tecnología. Aunque nos parezca loco, hay muchas personas en esta situación. Por eso yo insisto mucho en zonas rurales y remotas, para que la información sobre el proceso llegue y de verdad puedan beneficiarse, estén registrados y no puedan ser sujetos a deportación o a que no les den el estatuto o haya algún tipo digamos, de esto que mencionaba la ley, que si no están registrados podrían ser sujetos a procesos administrativos. Creo que hay que tratar de cubrir todos los frentes. Ya como consideraciones finales tengo algunos de estos puntos, ustedes probablemente puedan complementarlos desde su análisis con otros y enlazando un poco con lo que mencionábamos al principio o en la primera parte de la presentación. Primero, Venezuela representa en la actualidad la segunda crisis migratoria en el mundo, por su escala y la condición de los migrantes de origen. Creo que insistir en este mensaje es fundamental para que incrementen los financiamientos, para que los organismos internacionales y las agencias internacionales entiendan que debe haber mayor incidencia y mayor lobby para obtener recursos, para asistir a esta población desde dos perspectivas, tanto de emergencia por la población que va en tránsito o que se está desplazando, incluso a pie, debemos tener esto en cuenta, también como en el largo plazo, qué pasa con los que ya están regularizados o los que están en esos países y necesitan regularizarse.
También que estos financiamientos no solo lleguen directamente a los estados, sino a organizaciones locales y regionales, de las iglesias, de los que están allí con los migrantes venezolanos y que los pueden asistir más directamente. Creo que eso es un trabajo de incidencia y de lobby que se puede hacer desde las organizaciones. La crisis humanitaria del país hace que la vulnerabilidad sea de origen y que impide que la población, la migración pueda tener algún tipo de planificación, de comprar el pasaje, de sacar la cédula, de apostillar. Hay personas que toman como, digamos, con todo y que se van caminando, que toman algunas precauciones, pero no es posible siempre organizar un proceso migratorio. Hay gente que sale huyendo porque vive en países donde hay conflictos armados, no quizás como en Colombia, pero bueno, donde su vida corre peligro. Por ejemplo, lo que vemos en el caso de las fronteras con Trinidad y Tobago, lo que pasa en Bolívar, lo que pasa incluso en fronteras como el Zulia, donde hay grupos criminales, no solo del lado colombiano, sino también venezolano, y digamos, las personas no están dispuestas a seguir viviendo en una comunidad con esos riesgos y tienen que salir corriendo, ¿no? Además, en el camino pueden perder sus documentos por todo lo que pasan, atraviesan ríos, caminan, los roban, o sea, cantidades de peligros a los que están expuestos, ¿no? La situación de pandemia, los controles sanitarios y los cierres por seguridad, que todo lo pongo entre comillas, impuestos en las fronteras terrestres, sobre todo que son las más transitadas por venezolanos, hacen que la migración clandestina vaya en crecimiento con las implicaciones que sostiene. Todos los riesgos que acabo de mencionar, trata, explotación laboral, explotación sexual, niños no acompañados, niños que puedan quedar huérfanos en el camino o personas que mueren en el camino, como hemos visto, por ejemplo, recientemente en la frontera con Chile, por las altas temperaturas, porque son víctimas de redes criminales, los que se conocen como coyotes en las fronteras de México con Estados Unidos, es una situación que se está viviendo en las fronteras con Perú, con Chile, con Bolivia, para pasar a esos países y por donde pasan nuestros caminantes venezolanos. Entonces, digamos que los riesgos son muchos y es importante insistir en estos mensajes. La inmigración venezolana queda claro que no es un hecho transitorio. En tanto siga las condiciones de origen negativas del contexto, esto va a seguir pasando, ¿no? Estamos ante una emergencia humanitaria y creo que en tanto los países no hagan políticas con mayor durabilidad, pues van a aumentar los venezolanos en condición irregular. La migración venezolana sigue siendo un flujo mixto, sin embargo, el día de hoy la mayoría de los venezolanos registrados están en condición irregular, ya hablábamos, son alrededor de más de 3 millones de personas, ¿no? Que necesitan respuestas, necesitan regularización, necesitan otorgamiento de asilos y refugios, así como celeridad en los procesos o en los trámites que ya tienen. Puede que muchas personas estén irregular porque están en un limbo jurídico, porque pidieron refugio y no han tenido respuesta, o cuando tienen respuesta, la respuesta es negativa. Entonces, ¿cómo queda eso? Si no quieren devolverse a Venezuela o tienen miedo de devolverse a Venezuela y por algo pidieron el refugio. Entonces estas cosas hay que tenerlas muy claras y ser muy insistentes en la incidencia con esto. La migración venezolana en otros países está pues, porque además salimos con una vulnerabilidad de origen, pero estamos expuestas a brotes de xenofobia, lo hemos visto hace 2 años cuando ocurrió lo de Ecuador con las declaraciones que vinieron desde la presidencia, tratos degradantes por medios de comunicación y todo lo que hemos hablado desde la primera parte, alta exposición a ser víctimas de crimen organizado, redes de trata sexual, laboral, o sea, yo creo que esto es muy importante, sobre todo mujeres y niñas, aunque ninguno se salva porque los hombres son expuestos a explotación laboral o a crimen organizado. Los principales estados receptores en su mayoría reconocen la crisis venezolana, son signatarios de procesos como la Declaración de Quito o las acciones que van a tomar desde este grupo de Lima, los pactos y tratados en redes migratorias, pero cuando van a la práctica, las acciones van en contra o van, digamos, en contrasentido a lo que son sus derechos a la circulación, la petición de asilo. Nadie quiere asumir la responsabilidad legal que esto conlleva. Los países de la región han respondido de distintas maneras. Tenemos por un lado la respuesta de Colombia, por ejemplo, con este estatuto, que bueno, hay que analizarlo, hay que seguirlo revisando, hay que ver su aplicabilidad, como decía, es una cosa reciente, vamos a ver cómo se va a llevar a cabo, pero al menos es una respuesta
Pero entonces tenemos respuestas como las de Chile, con la deportación, con el cambio en su ley migratoria. Tenemos respuestas como la de las islas del Caribe, que son terribles por demás y que además tienen años siendo sostenidas. Tenemos respuestas como la de Ecuador y Perú, que militarizan fronteras. Y por supuesto con unas candidaturas presidenciales que promueven discursos discriminatorios, xenofóbicos y excluyentes de los venezolanos. O sea, esto es una cosa que de verdad hay que seguir manteniendo el mensaje y mostrándolo, ¿no? No hay acuerdos definitivos dentro de la región. La región, aún cuando nosotros hemos sido, antes de la migración venezolana, una región donde se ocurrían movimientos migratorios intrarregionales, a pesar de que los principales destinos eran países desarrollados y del Caribe. ¿Qué pasa con la migración colombiana a Venezuela? ¿Qué pasó con la migración chilena, uruguaya, argentina que venía al país, la peruana, la ecuatoriana, la tradicional haitiana? ¿Qué pasa con la mexicana? O sea, digamos, el tema migratorio no es novedoso para la región. Hemos sido fundamentalmente una región expulsora, pero creo que nunca se han creado políticas migratorias internas y creo que con el COVID se exacerbó no solamente toda la crisis que tiene la región a nivel económico y social y sanitaria, sino también migratoria. Algunas recomendaciones. Las recomendaciones generales están visibilizar la condición de los venezolanos visibilizar a los venezolanos según su condición migratoria. Creo que cada grupo necesita unas respuestas específicas. Como digo, el flujo es mixto. Hay unas mujeres, niñas, discapacitados, LGTBIQ+, los indígenas, la población de la tercera edad, la niñez no acompañada, los niños que pueden estar en riesgo de apatridia, las embarazadas. O sea, digamos, hay grupos muy específicos, vulnerables, pero muy específicos, que necesitan distintos tipos de respuesta. La respuesta de los países, por tanto, también debe ser mixta y adaptada a los migrantes con características específicas. Por eso yo valoro la caracterización que está haciendo actualmente Colombia, porque necesitan saber quiénes son y cuáles son las necesidades que tienen. Esto no es un capricho, es un tema para disminuir la vulnerabilidad de estos grupos. La respuesta además tiene que tener dos perspectivas, una humanitaria, es decir, la atención en el tránsito y los casos de emergencia, y por supuesto las respuestas de asilo y refugio correspondientes a la vulnerabilidad de los venezolanos que se desplazan, pero también debe haber respuestas duraderas a largo plazo, considerando que la intención de permanecer en los países o salir de Venezuela es evidente. O sea, los venezolanos no se quieren devolver, o la mayoría no se quieren devolver, lo veíamos en la encuesta, 73% dice que no se devolvería. Recientemente en una encuesta en Colombia, solo el 23% declara que se devuelve. Entonces, es una tendencia. ¿Por qué? Porque en Venezuela no tienen respuestas de ningún sector público del Estado. En cambio, afuera están las organizaciones, las agencias internacionales, entonces allí digamos que hay un tema, ¿no? Hay que hacer incidencia desde nuestros espacios de acción para que sigan en evidencia las necesidades de este flujo migratorio en Venezuela. No podemos permitir que se invisibilice, ¿no? Debemos seguir diciendo por qué son las razones de la inmigración, que corresponde describir la situación en Venezuela, cuál es el nivel de vulnerabilidad, cuál es la necesidad de atención y el financiamiento, ¿no? Es necesario incluir en las agendas de discusión regional la revisión, esto es muy importante, de análisis de acuerdo, leyes internas, planes de acción que estén relacionados al tema migratorio. A veces están signatarios de todos estos mecanismos de protección, pero cuando uno analiza la ley, por ejemplo la chilena, o al menos la que estuvo vigente, la de Trinidad y Tobago, la de Perú, uno se da cuenta que dentro de su propia ley migratoria incluyen procesos que van en contra del derecho internacional. Entonces está la deportación, entonces está el hecho de que tengan que entrar con visa. Sabemos que los países necesitan hacer cumplir sus leyes internas. ACNUR está claro que los países hacen cumplir según sus legislaciones el tema migratorio, pero caramba, estamos ante un flujo que es altamente vulnerable, que sigue creciendo y que por tanto necesita otro tipo de respuestas y excepciones. Entonces yo creo que nuestro trabajo es analizar desde el punto de vista legal qué se puede hacer, ¿no? Un poco para brindar recomendaciones a los países sobre la protección a este flujo migratorio.
incluir en los diálogos y la agenda de organismos multilaterales a los propios migrantes y hacer un enfoque local regional, un poco lo que yo decía. Está bien los estados, está bien el tema nacional, está bien las agencias internacionales, pero yo creo que las organizaciones y los propios migrantes deben estar presentes en los diálogos y las agendas. Son ellos los que están allí con los migrantes, en el caso de las organizaciones, y son los propios migrantes los que padecen los temas, o sea, que pueden poner en la mesa de verdad las necesidades que tienen. Encontrar mecanismos mixtos, presencial y virtual de atención e información con todo el tema del COVID, rechazar desde nuestros espacios de acción los discursos antimigrantes, tanto en Venezuela, que los hubo, como a nivel regional, sensibilizar a la población en general sobre la situación de los retornados, en el caso de Venezuela y también en los países en tránsito, diversificar las formas de incidencia. Yo, como les decía, en el caso del estatuto, también se los digo en el caso general. No se trata solamente de radio, televisión, de las redes sociales, sí, pero yo creo que hay que ir más allá, o sea, el radio Bemba que conocemos los venezolanos, es decir, el boca a boca, una iniciativa como la que hay acá en Venezuela, que es el Bus TV, que es con papel bond, con una cartelera, esas cosas que ya nos parecían arcaicas, son necesarias porque si no, no llegamos con la información. Y supervisar y apoyar el proceso de los venezolanos retornados y que aún estén por retornar, que esto sigue siendo una realidad. Algunas recomendaciones para organizaciones, funcionarios y países receptores. Mecanismos de regularización efectivos, creo que esto es una cosa en el mediano y largo plazo que debe tener los países. La publicación de estadísticas diferenciadas por género y aplicación de políticas de asistencia, atención y prevención de riesgos dirigidas exclusivamente a mujeres y niños. Creo que esto es fundamental. Las mujeres están ahorita en una situación muy vulnerable y necesitan mecanismos de respuesta específicos para género. ¿Ok? En el mediano y largo plazo, lo que decía de considerar sus legislaciones, procesos efectivos de integración, pensar en los mecanismos legislativos articulados en países de la región, es decir, una política más regional, atender espacios locales, cambio de la narrativa de la migración, no como problema, sino como oportunidad, porque en realidad es una oportunidad. Acompañamiento del migrante en el camino y en el país receptor. Y una cosa muy importante, no puede ser solamente una atención social o económica, eso es fundamental, pero también una atención psicoemocional. Yo no soy psicóloga, pero entiendo que hay muchos temas psicológicos por los que pasan los migrantes. Estamos hablando, bueno, por ejemplo, el síndrome de Ulises, estamos hablando de la adaptación a una nueva cultura, de dejar el país, las costumbres, la familia, o sea, yo creo que debe haber un apoyo emocional y además todo lo que ven en el camino, que se mueran personas, que sean atacados por la autoridad de los países, que tengan que pasar por trochas, por caminos irregulares, como si fueran delincuentes. O sea, yo creo que a lo que está expuesto los venezolanos en el tránsito necesita apoyo, sin duda, psicológico. Y específicamente para las organizaciones, una incidencia en la apertura de fronteras es fundamental, una atención eficiente de en los corredores humanitarios, en lugar de militares, personas especialistas en población vulnerable y refugio, rastreo y seguimiento de temas de interés para la población migrante y tránsito. Yo creo que aquí cada una de las organizaciones tiene o debería tener, es mi recomendación, una parte de un pequeño grupo que se dedique a la investigación, monitoreo de encuestas, documentos que publican los países, estadísticas, porque a partir de esa información que no siempre se puede generar por falta de financiamiento, porque no podemos estar en terreno, y se los digo yo que hago un monitoreo constante de información documental, no siempre podemos hacer las investigaciones, porque no hay dinero, porque no hay tiempo, porque no es nuestro marco de acción, porque no estamos allí. Entonces allí es documentarse constantemente. Hay mucha producción de información ahora con organizaciones locales, con organismos multilaterales. Y yo creo que en ese sentido estos recursos son claves para nosotros poder generar narrativas de inclusión, de incidencia, y por supuesto propuestas de atención. Entonces allí creo que es muy importante rastrear el seguimiento de estos temas. Y desde Venezuela, yo se los comentaba en la primera parte,
Sé que es difícil, sé que es un tema delicado, sé que a veces parece utópico, sé que no es fácil, pero vamos a tenerlo allí como en mente, ¿no? Alianzas y diálogos para disminuir el impacto y la vulnerabilidad de origen. Yo no estoy promoviendo la migración ni que la gente no se vaya o sí se vaya. Nosotros estamos ante una realidad y tampoco podemos financiar a la gente para que migre o asegurar o abrir una oficina de atención para que la persona migre de manera menos vulnerable. Yo no soy, digamos, tan ilusa para creer que eso puede ser así y creo que no es la respuesta. Pero sí creo que desde Venezuela, los que todavía estamos acá, las organizaciones, es muy importante que empecemos a pensar, al menos, en mecanismos para de negociación, de diálogo, con los que están en el Ejecutivo, muy a nuestro pesar o no, creo que es un tema altamente sensible de cómo hacer para que las personas puedan tener acceso a documentos, a las apostillas, a generar información, campañas para disminuir el riesgo, incluso, digamos, personas especialistas en trata, cómo hacer, ir a las comunidades para disminuir que las muchachas o que las mujeres caigan en estas falsas ofertas, cuando es el caso de falsas ofertas, presentar de alguna manera información para que el proceso sea lo más informado posible. Yo sé que esto a veces, y quiero insistir, no soy tan ilusa para pensar que esto no puede ser así, pero me gustaría creer que podemos hacer algo desde Venezuela para disminuir, aunque sea un poquito, la vulnerabilidad, y por allí va mi recomendación. Bueno, aquí están las referencias consultadas, los portales para consultar alguno de mis trabajos. Igual estoy disponible por correo para que ustedes los puedan buscar o me los puedan pedir. Y bueno, mis datos acá, mi correo personal, mi correo de la universidad, mis redes sociales y Telegram, que es C. Vargas Rivas con B alta. Y bueno, les agradezco muchísimo el tiempo que me han dedicado, tanto en la primera parte como en esta segunda. Y por supuesto quedo muy pendiente de sus comentarios, de sus dudas y, por qué no, para que podamos seguir en comunicación para atender estos temas. Muchísimas gracias.